buenas tardes a todos. Conmigo está el doctor Carlos Cobos. Edison Melo se conectará en un momento, al igual que Carlos Parra. Nosotros vamos a hablar de inteligencia artificial el día de hoy. Básicamente, hay muchísimas preguntas, hay miedos, hay otras cosas que la gente está preocupada respecto a esta nueva tecnología. También he recibido muchas preguntas o inquietudes respecto a las posibilidades de la pérdida de empleo y a la necesidad de regular este tema de la inteligencia artificial. Precisamente hace 2 años estaba en un foro, estábamos hablando sobre vehículos autónomos y ocurrió un inconveniente con el accidente del vehículo de Tesla, donde falleció un peatón. Entonces, fue muy complicado porque las personas en el foro detuvieron la presentación y empezaron a preguntar sobre quién está regulando esto y qué sucede. Es muy difícil tomar decisiones en caliente o responder qué sucede respecto a las decisiones que toman las máquinas asociadas a un algoritmo que programó a alguien anteriormente. Entonces, todas estas preguntas y todas estas dudas, lo que queremos hacer es presentarlas a ustedes con 3 expertos en el área y que nosotros podamos describir qué es la inteligencia artificial, cómo la podemos usar, qué estamos haciendo nosotros desde el punto de vista de la academia y desde el punto de vista de la industria para implementar y cómo se están haciendo estas implementaciones. Básicamente tendremos 35 minutos de preguntas a nuestros panelistas y posteriormente lo que esperamos es hacer las preguntas del público, transmitirlas a los panelistas que tenemos en el momento. Voy a empezar presentando a nuestros panelistas y voy a empezar por Carlos Cobos. Es ingeniero de sistemas y magíster en informática de la UIS, es doctor en ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Nacional de Colombia. Es profesor de planta de categoría titular de la Universidad del Cauca desde 1999 y ha orientado cursos de pregrado, posgrado en minería de datos, optimización de datos en metaheurística, mono y multi de muchos objetivos, bases de datos, ingeniería de software, algoritmia y programación. Ha desarrollado proyectos de I+D con financiación nacional e internacional en temas relacionados con la inteligencia artificial y minería de datos. Edison Melo es Chief Architect de CarEye, es egresado de la Universidad del Cauca, ha tenido varios emprendimientos y ha implementado este tipo de tecnologías en productos que está usando la gente. Entonces, nosotros esperamos que el foro sea de agrado para las personas y que nosotros, dame un segundo que creo que tenemos un problema. Dame un segundo, Carlos, que creo que tengo un problema con esto. Odio mi internet. Voy a tener que hacer la introducción de nuevo. Sí, 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 sí te toca porque no vi que saliera nada. Sí, es que se cortó de nuevo. Es que yo usualmente uso OBS y desde el Ujú. OBS transmito de acá. Entonces, déjame ver. Creo que no. Voy a detener esto y voy a darle more. Voy a darle de nuevo aquí.
Ahora sí creo que vamos a ir en vivo. Vamos a ver si soluciona el problema. Ok, muchas gracias a todos por participar en el foro el día de hoy. Estamos hablando de inteligencia artificial. Tenemos 3 panelistas expertos en el área y la razón principal por la cual hemos preparado este foro e invitado a los expertos es por la cantidad de preguntas que hemos recibido respecto a este tema. Muchas personas están preocupadas por el tema de la pérdida de empleo, otras personas han cuestionado el tema de la ética y de quién regula los avances y los desarrollos en inteligencia artificial. También nos han preguntado cómo están presentando las cosas. Wow, creo que cómo están presentando las cosas en el en los eventos que tenemos y básicamente por qué las personas están mostrando ese miedo y esa situación tan complicada respecto a lo que está sucediendo hoy en día con esa tecnología. Voy a hacer una presentación rápida de nuestros panelistas. Me disculpo por el tema que hemos tenido respecto a el inconveniente técnico. Eh, tenemos a Tenemos a Carlos Cobos, es ingeniero de sistemas y magíster en informática de la UIS, doctor en ingeniería de sistemas y computación de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Bogotá. Es profesor de planta, categoría titular de la Universidad del Cauca desde 1999. Ha orientado cursos de pregrado y posgrado en minería de datos, optimización basadas en metaheurísticas, mono y multi de muchos objetivos, bases de datos, ingeniería de software, algoritmia de programación. Ha desarrollado proyectos de I+D más I con financiación nacional e internacional en temas relacionados con inteligencia artificial y minería de datos. Edison Melo es Chief Architect de CAR AI, egresado de la Universidad del Cauca, ha tenido varios emprendimientos y ha implementado este tipo de tecnologías en software y desarrollos que las personas están usando hoy en día. Carlos Parra es profesor de la Universidad Javeriana, es ingeniero electrónico de la Pontificia Universidad Javeriana. Posteriormente realizó sus estudios de maestría en la Universidad de los Andes y DEA y doctorado en la Universidad Paul Sabatier de Toulouse. Su tesis doctoral fue realizada en el grupo de robótica e inteligencia artificial en el Laboratorio de Arquitectura y Análisis de Sistemas, y esta trató sobre aspectos de navegación de robots móviles en ambientes naturales. Finalizado su doctorado, fue invitado por el LAAS-CNRS a realizar un postdoctorado. El profesor Parra es profesor titular del Departamento de Electrónica de la Pontificia Universidad Javeriana y ha sido director de maestría en Ingeniería Electrónica y doctorado en Ingeniería. Yo creo que el panel que tenemos es espectacular para hablar de estos temas y de todas las situaciones que tenemos hoy en día respecto a el tema de la inteligencia artificial. Yo hablaba con unos colegas hace muchos años y nos parecía interesante el tema del voz a texto y cómo podíamos capturar esas interacciones externas que no fueran el mouse y el teclado desde otro tipo de dispositivos. Bueno, han pasado casi 30 años desde esas conversaciones iniciales y yo creo que es el momento oportuno para aclarar dudas y tener otro tipo de perspectiva desde unas personas que de la academia y de la empresa privada nos van a comentar cómo se puede trabajar, qué están haciendo, cuáles son las interacciones que tienen y hacia dónde va la inteligencia artificial, porque muchas personas también me han preguntado, oye,
¿Esto reemplazará a la inteligencia humana? ¿En qué momento los algoritmos van a poder autogestionarse y autodesarrollarse? Pero hay muchas cosas de estas que tendremos que ver a futuro. Empecemos con Carlos. Si nos podrías ayudar, estamos esperando a Carlos Parra todavía, pero esperemos con, con Carlos Cobos que nos cuente qué es Deep Learning y cuál es la diferencia con Machine Learning. Mm, Bueno, buenas noches ya. Bueno, tardes, noches a todos. Sí, Cayo, el tema de el Deep Learning y el Machine Learning como tal son dos temas que iniciaron con el tema de inteligencia artificial hace ya bastantes años, como desde los 50. Esta línea de inteligencia artificial arrancó como un área donde todos esperábamos o esperamos que se pueda igualar o superar la inteligencia humana a través de la automatización que nos pueden dar los computadores. El tema es que ese desarrollo inició y al principio hubo un gran boom por lo novedoso, por lo interesante que podría verse la aplicación en las diferentes áreas. Después de que arrancó, hubo un periodo como de congelamiento, unos 40 años, en donde hubo un desarrollo, digamos, callado de la inteligencia artificial, pero que perdió mucho protagonismo, digamos, a nivel de las empresas y de, digamos, a nivel como del usuario final de estas posibles aplicaciones. Hace ya como desde la década, al final del siglo XX, digamos así, se retomaron muchos trabajos y empezaron a tener mucha fuerza. Varias de las líneas que se han desarrollado entre la inteligencia artificial involucran los sistemas expertos, involucran la lógica difusa, involucran los sistemas metaheurísticos o la optimización basada en metaheurísticas y el machine learning. El machine learning se empezó a desarrollar, digamos que como un área independiente, aunque sabemos que parte de la inteligencia artificial, más o menos como desde a finales del 1900 algo y empezó a tener como vida propia. Este trabajo que se hizo con Machine Learning involucraba el desarrollo de las redes neuronales, pero a las redes neuronales le pasó algo similar, más o menos para 2006, más o menos para esa época, hubo como un resurgimiento de lo que es las redes neuronales y sus aplicaciones, dado ciertas cosas que sucedieron en el entorno. Y como tal, las redes neuronales o las redes neuronales profundas empezaron a tener como su vida propia, ya no como una parte de Machine Learning, sino que ellas mismas tienen tanto conocimiento, digamos, tanto contenido, tanta investigación y tanta aplicación, que solas como ellas mismas se crearon como un área aparte. Entonces, digamos que nacieron de Machine Learning, pero hoy en día el tema de las redes neuronales es un tema que tiene vida propia, digamos así. El tema central básicamente es que las redes neuronales tratan de imitar de alguna forma la forma como están organizadas nuestras neuronas en el cerebro y esa imitación busca poder presentar soluciones que se acerquen a lo que nosotros como humanos podemos hacer en el mundo real. Procesar, visualizar, movernos, planear, bueno, un montón de actividades y hoy por hoy son las que más se están acercando en muchos campos a lograr lo que nosotros quisiéramos que sea la inteligencia artificial desde hace más de 60, 70 años. Muchas gracias, Carlos Cobos. Le doy la bienvenida a Carlos Parra. Gracias por participar en el foro. Y quisiera compartir contigo la siguiente pregunta y que nos cuentes qué, qué es la inteligencia artificial y cuáles ejemplos tenemos en nuestra vida cotidiana. Bueno, yo retomo allí la inteligencia artificial, la que nos permite, nos favorece en la toma de decisiones. ¿Decisiones a partir de qué? Tenemos gran conjunto de datos, grandes cantidades de datos que pueden ser adquiridos como información del mundo, que pueden ser entregados por el ser humano, y a partir de esa analítica de esa información de datos,
se toman decisiones de manera inteligente. A eso va la inteligencia artificial actualmente. Por ejemplo, si tenemos tráfico urbano denso, podemos hacer análisis de información con las cámaras de los sistemas de las ciudades, cosa que en Bogotá ya en algunas cámaras se han implementado algoritmos que permitan determinar esa densidad de tráfico, esa velocidad promedio y a esos vehículos infractores de manera automática en las vías. La inteligencia artificial está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. En salud también hay proyectos muy interesantes. En análisis financiero, para entender factores de riesgo financiero, por ejemplo. Generamos datos nosotros. Nosotros como seres humanos estamos produciendo datos en nuestras cuentas bancarias, con el uso del celular, con el uso de diferentes medios también de consumo. Esa información es privilegiada para entender nuestros perfiles, entender nuestros riesgos, temas aseguradoras, y entender precisamente qué queremos y qué podemos consumir. También cuando nos quieren precisamente sugerir, hacer pronóstico de qué tipo de consumo me interesa, cuando entro a un centro comercial, que me llegue un pequeño mensaje de texto, el día de hoy en tal almacén hay descuentos. Es porque me tienen perfilado, ya me han analizado con inteligencia artificial para ir más allá. Desde luego lo que se espera en la inteligencia muy rápido es que esta llegue e impacte en la robótica, una siguiente revolución en la cual el robot móvil o el robot esté con nosotros en la casa desarrollando tareas. Y eso es importante también destacarlo. Esa es la que todavía sigue en bastante desarrollo como en cada una de las áreas de la inteligencia, pero la que va a generar mayor impacto y transformación en la vida del ser humano es cuando se integre la robótica y tengamos un robot en la casa que esté acompañándonos y ayudándonos en las tareas del diario vivir. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que es importante lo que tú acabas de mencionar porque nosotros tenemos muchas ayudas del día a día que no las vemos o no son tangibles en este momento. Y me parece muy interesante lo que tú mencionas respecto a las predicciones y a cómo nos pueden perfilar relacionados con la información que ya tienen y nuestros propios hábitos. Quiero invitar a Edison Melo que nos cuente ahora qué es, o cómo, qué es Machine Learning y cómo se articula con el concepto de inteligencia artificial. Bueno, ya lo habían mencionado nuestros compañeros panelistas. Voy a simplemente pues, repetir un poco, dar un poco de estructura ahí. El tema de Machine Learning es un subconjunto dentro de la sombrilla que abarca la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lleva desarrollándose hace muchos años. Y el Machine Learning estamos dando las técnicas que se utilizan para que los programas o las máquinas puedan entender o puedan realizar una tarea sin tener que haber sido programadas específicamente para realizar esa tarea. Yo puedo en este momento dictar unas cuantas líneas de código para conseguir que un programa o un robot me realice una tarea específica. Pero el objetivo de las técnicas de Machine Learning es conseguir que yo no tenga que tirar esas líneas de código específicos, sino que a través de la experiencia y a través de la información que se puede recopilar del entorno, el programa o la máquina sea capaz de realizar la tarea que le estamos indicando. A lo largo del tiempo se han desarrollado varios algoritmos que tienen que ver con Machine Learning, entre los que tenemos regresión, clasificación, clustering, reducción de dimensiones, y todos estos algoritmos pues trabajan de una manera relativamente similar. Pero el objetivo siempre es el mismo, es que yo no tenga que desarrollar código específico para hacer que algo se ejecute, algo su función, sino que la máquina o el programa entienda cómo hacer una tarea a partir de la realimentación y de su propia experiencia. Para hacer el tema de Machine Learning, yo necesito 3 componentes básicos. Yo necesito datasets o conjuntos de datos, como los llamamos nosotros. Definir las características principales o los features que voy a estar trabajando y seleccionar uno o varios algoritmos que voy a utilizar para procesar esa información. Cuando yo hablo de datasets, me refiero a conjuntos de información que pueden ser números, pueden ser textos, pueden ser imágenes, pueden ser videos o información, digamos, de cualquier tipo. El tema es que tiene que
gran parte del esfuerzo que hay para entrenar un modelo y para conseguir que una implementación de Machine Learning sea útil, se gasta precisamente en pulir y modelar las fuentes de datos que voy a utilizar para las siguientes etapas. Entonces, este tema de los datasets y la creación del modelo es un tema muy importante. Una vez que yo tengo ya el conjunto de datos, lo que debo seleccionar son las características que son de mi interés para resolver un problema. Si algunas de las personas que nos están viendo han hecho un curso básico de Machine Learning y el primer capítulo es el tema de regresión, entonces el problema típico que les aparece ahí es calcular el costo de una vivienda. Entonces, a una vivienda yo le puedo asignar muchas características. Le puedo decir el color, le puedo decir la altura del techo, le puedo decir el peso de las ventanas. Cualquier característica imaginable puedo sacarla a partir de los elementos que yo consigo dentro de una casa. Pero probablemente los colores de las habitaciones o probablemente el ancho o el alto de la casa no me den realmente un valor o un feature para estimar cuál va a ser el precio de la venta de la casa. Sería mucho más inteligente, por ejemplo, incluir entre las features el número de habitaciones, el número de baños que tiene la casa, o la cantidad de metros cuadrados que tiene, o la localización en donde se encuentra esa casa. Esas features, de toda la información que yo tengo disponible en mi dataset, van a definir qué tan bien o qué tan mal los algoritmos van a trabajar para encontrar finalmente la respuesta al problema que yo estoy buscando. Entonces, así es como funcionan las técnicas de Machine Learning, es un subconjunto dentro de las técnicas de inteligencia artificial y necesitan de conjuntos de datos, necesitan de gente con experiencia que pueda acotar o definir cuáles van a ser las métricas de interés para el problema en particular y requieren también de unos algoritmos que pues afortunadamente ahí están bastante bien trabajados para problemas o para resolución de temas específicos. Muchísimas gracias, Edison. Yo creo que el tema de los subsets de datos es muy importante porque dependiendo de esos subsets que nosotros definamos y cómo los tomemos, se van a desarrollar los algoritmos y van a ser eficientes porque muchas personas se quejan de la calidad o se quejan de la poca complejidad de este tipo de algoritmos. El problema es que volvemos a la historia de los desarrollos de software. Si nosotros no hacemos algo bien durante el procesamiento, la salida no va a ser tampoco muy buena. Quiero preguntarle a Carlos Cobos, ¿cómo están aplicando los temas de inteligencia artificial en la parte educativa y, perdón, sí, y en los procesos investigativos? Creo que tienes el micrófono apagado, Carlos. Sí, ya, gracias. Sí, realmente el uso de la inteligencia artificial en investigación, en educación y en la empresa tiene como diferentes escenarios. Por ejemplo, aquí en la universidad hay varios grupos de investigación que utilizan las tecnologías o las artificial en general, machine learning, estadísticas y demás que se pueden combinar para resolver problemas específicos. Por ejemplo, tratar de identificar cuáles son esos features o esas características que definen que, por ejemplo, en un cultivo de café se va a tener una producción en toneladas baja o alta, dependiendo de muchas prácticas que utilizan los diferentes cultivadores. Por ejemplo, entonces allí se hace una recolección de datos. Esa recolección de datos se le hace una estimación de cuánto es la producción. Esos datos pues tienen las características y se utilizan diferentes técnicas para evaluar cuál de ellas es la que me permite a mí poder predecir con mayor seguridad la producción que se va a tener con un cultivo utilizando ciertas prácticas. Eso mismo se ha utilizado, por ejemplo, con el Centro de Investigación en Agricultura Tropical para la predicción de la producción en maíz y en otras cosas. En últimas, ese ejemplo en agricultura lo podemos llevar también a otras partes, como por ejemplo en medicina, en diferentes áreas. Entonces, es básicamente el uso de conocimiento ya establecido
en el área de Machine Learning, de inteligencia artificial en general, aplicado a datos, lo que llamaríamos hoy minería de datos o tal vez Big Data, en las diferentes áreas de aplicación. Ese ha sido digamos, un uso que es el más extendido, digámoslo, en todo el país. Por el otro lado, está también los grupos de investigación que ya son un poco más temáticos, específicos del área de matemáticas aplicadas, de ingeniería de sistemas o informática y áreas afines, que ya tratan de establecer mejoras a los algoritmos que existen, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos decir, no, tenemos un problema como por ejemplo el análisis de sentimientos. El análisis de sentimientos es aquella tarea en la cual en forma automática yo tomo textos y esos textos digo, no, aquí se está diciendo algo positivo, algo negativo, o pues eso que se está diciendo ni es positivo ni es negativo, es neutro. ¿Para qué se podría utilizar? Por ejemplo, para tratar de predecir cómo va en Twitter la campaña de una persona que va para presidente, ¿cierto? Y eso ya se ha hecho aquí y en diferentes partes del mundo. Entonces, hoy hay estado del arte, hay un conjunto de algoritmos que ya sirven para hacer eso y que yo podría utilizarlos, pero en vez de utilizarlos también se busca hacer nuevos diseños, mejoras a los algoritmos para que dichos algoritmos obtengan mejores resultados en calidad, mejores resultados en simplicidad, mejores resultados en entendimiento de qué es lo que está obteniendo el algoritmo, ¿cierto? La descripción del modelo que se obtiene. Entonces, ese es digamos, un segundo paso, que es tratar de resolver problemas prácticos que se pueden hacer con los algoritmos actuales o con mejoras de esos algoritmos. Y hay otras investigaciones que ya buscan, digamos, romper un poco la línea de lo práctico, ir un poco más a lo teórico y tratar de ir más allá, pensando en que sus aplicaciones sean no hoy, sino más adelante. Como por ejemplo, hacer estudios teóricos y o prácticos en datasets sintéticos que busquen resolver problemas que hoy todavía no están muy generalizados en su uso normal. Más o menos esos son como los tres enfoques principales. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que esto sería muy útil para estos problemas matemáticos que llevan años o que requieren volúmenes o capacidades altas de computación y sería muy interesante aplicarlos aquí. Me gustaría preguntarle a Carlos Parra lo mismo. ¿Cómo se está utilizando la inteligencia artificial en los procesos investigativos en tu área y en la universidad donde estás desempeñándote? Bueno, tú preguntaste por la parte de educación y allí hay un tema importante y relevante sobre el cual estamos trabajando también. Es cómo favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de niños que tienen dificultad precisamente, no digo que cognitiva, sino pueden generar precisamente, tiene un esquema de pensamiento diferente, cómo con la máquina va generándole actividades obviamente previamente planeadas, pero que el algoritmo decide qué tipo de actividad es la más adecuada para este niño, de acuerdo a su nivel de desarrollo, de acuerdo a las interacciones que está teniendo con la máquina. La máquina en este caso la podemos situar directamente al computador, pero nosotros estamos trabajando en el grupo de investigación con interacción con Robot Baxter precisamente en educación con niños que tienen dificultades de aprendizaje. Eso es un ejemplo de lo que también podemos hacer, aunque hay varios trabajos en el mundo reportados sobre cómo trabajar en la educación de niños que requieren ayuda de aprendizaje utilizando inteligencia artificial tipo software directamente en los computadores. ¿En qué más estamos trabajando? En aplicaciones para la agricultura, en entender cómo mejorar el desarrollo de cultivos a partir de múltiples informaciones capturadas por fuentes de información diversas, imágenes color, imágenes infrarrojas, imágenes ultravioleta, más sensores en tierra, de redes IoT, para poder realmente generar cultivos que generen un alto rendimiento y otorguen precisamente mejor calidad de producto cultivado. Eso es un proyecto, eso hace parte de una iniciativa, un proyecto muy grande financiado que se llama Ómicas, que vale la pena resaltarlo, el cual participan varias universidades del país también. Y además de eso, analizamos variables, por ejemplo,
para, utilizando inteligencia artificial, sistemas multiagentes particularmente, para determinar objetos enterrados, caracterizar objetos enterrados, que probablemente sean minas antipersonales artesanales. Es un proyecto de investigación que llevamos tiempo, resultado de una tesis doctoral reciente de análisis que utilizó 5 sensores diferentes con técnicas de decisión desde la inteligencia artificial para determinar si ese objeto enterrado puede ser peligroso para la vida del ser humano. Estamos trabajando en una iniciativa desde hace tiempo, precisamente la robótica para el eliminado humanitario, pero nos hemos centrado más en la inteligencia artificial aplicada como resultado de la investigación primordialmente, hacia ayudar a los equipos que hacen eliminado humanitario para que no tengan pérdidas o no sufran precisamente por estos artefactos enterrados, que puedan ser detectados de manera adecuada en el trabajo en el terreno. Entonces ahí es todo un conjunto de proyectos: agricultura, seguridad y defensa, también analítica de datos para banca, entender precisamente toda la parte de lenguaje natural, si el chatbot está discutiendo con un cliente para que no se escale el conflicto, porque no se sintió bien atendido, qué tipo de emocionalidad tenía en sus textos, por ejemplo. También es importante eso, reconocimiento realmente total de esas interacciones humano-máquina, humano-computador, que permitan de realmente desarrollar los mejores escenarios de ayuda a un cliente potencial, a un cliente que está siendo atendido en diferentes escenarios, y que le está dando satisfacción realmente en lo que se le está diciendo y que encuentran las respuestas adecuadas a cada una de sus inquietudes. Esto también se hace con inteligencia artificial y hay desarrollos en Colombia que pues ya los tenemos y en algunos casos son los que nos responden, solamente que nosotros no los sabemos directamente como usuarios. Es un poquito el escenario sobre el cual estamos para darte una visión amplia de las temáticas que se pueden llevar, a la temática médica también, sobre la cual también se ayuda al diagnóstico en varios tipos de enfermedades. Creo que con eso concluyo para no extenderme más todavía. Muy amable, Carlos. Has tocado un par de puntos muy interesantes. A mí me parece muy atractivo el tema del P-Learning o el Pervasive Learning, que es donde las personas tienen un aprendizaje adaptado a sus necesidades y a su velocidad de aprendizaje. Y es lo que ustedes están haciendo para los niños con necesidades especiales. Eso me parece fantástico porque no es solo academia, sino es también impulsar la educación de personas que tal vez tuvieron dificultades en algunas áreas, pero que tú puedes explotar y encuentras un diamante en el fondo donde un chico puede desarrollar todas sus capacidades basado en las opciones que le presenta este tipo de tecnología. A mí me gusta mucho el tema de los chatbots y voy a continuar con Edison Melo porque sé que desde su empresa ellos están trabajando en este tipo de desarrollos. Entonces, Edison, ¿qué están usando ustedes o cómo están implementando ustedes la inteligencia artificial en los desarrollos que están proveyendo al público o a sus clientes? Bueno, primero pues, Cari, una pequeña descripción de lo que es Cari AI para que la gente pueda entender de qué se trata. Cari AI es una plataforma empresarial de automatización de procesos de atención al cliente. Creo que el nombre es largo, pero se representa exactamente lo cual es el objetivo de Cari AI. Lo que nosotros intentamos hacer es implementar asistentes virtuales utilizando aplicación, o sea, mensajería y inteligencia artificial, que pueden ser accedidos por el cliente final por prácticamente cualquier canal digital disponible. Nosotros tenemos conectores para todas las redes sociales, tenemos conectores para redes legacy, como vendría a ser SMS o el canal telefónico tradicional. Y en toda la cadena de Cari se está utilizando ya algún tipo, bueno, varios tipos en realidad de técnicas de inteligencia artificial. No solamente para el entrenamiento, digamos, y los temas de respuesta, ¿no? Sino que, por ejemplo, o sea, para mantener una conversación asertiva con una persona, es necesario realizar el entendimiento del lenguaje natural. Entonces, el entendimiento del lenguaje natural es un subconjunto de las técnicas de Machine Learning que trabajan con texto, donde hay varios matices y varios temas diferentes que se tienen que trabajar allí en el tema de reconocimiento de entidades, extracción de entidades, reconocimiento de intentos, etc. Todas esas técnicas hacen parte de una sombrilla más grande que es el tema de procesamiento de texto en lenguaje natural y que hacen parte de las técnicas de Machine Learning que ya las habíamos hablado.
Hay interacciones que se analizan en tiempo real, las conversaciones, bien sea por voz o bien sea por texto, son analizadas en tiempo real para hacer análisis de sentimiento, el cual es un tema muy importante para poder decidir el siguiente curso de acción. La mayoría de los clientes esperan que dependiendo del sentir del cliente, de cómo está percibiendo él la atención, los flujos de atención que proveemos puedan cambiar y puedan modificarse para que el cliente reciba realmente la atención que espera en ese momento y no se sienta atendido simplemente por una máquina, sino por realmente un asistente. Y sobre todo, pues, digamos, tal vez el mayor aporte que hacemos dentro de CARI con las técnicas de Machine Learning, ¿no? es entregarle información valiosa al cliente sobre lo que los usuarios realmente están trabajando o pidiendo en los diferentes canales de atención. Hay una concepción típica de que los chatbots no entienden. No es que los chatbots no entiendan, es que cuando tú como cliente o tú como empresa decides crear un nuevo canal de atención digital, tú tienes un escenario de uso en la cabeza. Ese escenario de uso pues te va a llevar a que, qué sé yo, estimas que tu cliente se va a contactar para hacerte un pedido, para hacer el seguimiento del pedido hasta que llegue a tu casa, para informarte si le fue bien o le fue mal con la última compra que realizó. Y en base a eso, tú desarrollas toda una serie de servicios que se requieren para que la inteligencia que estamos teniendo en el chatbot pueda comunicarse realmente con los sistemas del cliente para obtener la información final. Pero sucede que no, que el cliente, por ejemplo, llama es para quejarse o llama es para cancelar los pedidos. Y a ti no se te ocurrió cuando estabas diseñando el flujo de atención de ese bot implementar una rama que cancelara los pedidos del bot. Entonces el bot te va a decir, es que no te entiendo, puedes preguntarme otra cosa o puedes decírmelo de otra manera y tú vas a decir, esta cosa no sirve o no entiende o no sabe lo que estoy hablando. No es que no sepa de lo que está hablando, el reconocimiento está funcionando, las intenciones se están entendiendo, simplemente que no hay una programación para todas las funciones que uno quisiera porque los alcances se van metiendo por pasos. Pues finalmente, digamos, no es una culpa como no es un problema del machine learning, no es un problema del entrenamiento, es un tema más grande y más completo que tiene que ver con el propósito que tú quieres servir o el problema que quieres solucionar con esta nueva introducción de un agente virtual o un canal digital. Y ya para no extenderme mucho, digamos, internamente dentro de la infraestructura de CARI se utiliza Machine Learning en muchísimas partes. Nosotros utilizamos técnicas de predicción para hacer dimensionamiento de infraestructura, utilizamos de nuestras bodegas de datos, digamos, sacamos gran cantidad de información también para prever tendencias y poder notificar a nuestros clientes. Yo creo que CARI es una de las empresas que por su nicho, por la forma como trabaja, por los desarrollos que hace, más provecho y más jugo le ha podido sacar a todas estas técnicas de Machine Learning y pues afortunadamente nos ha ido bien y estamos muy contentos con lo que hemos obtenido hasta el momento. Muchas gracias, Edison. Mira que es interesante porque hay muchas quejas respecto a los chatbots y enlazando lo que decía Carlos Parra con lo que tú dices, que todas las opciones no están involucradas ahí en el desarrollo. Yo creo que también ese tema de los chatbots deben actualizarse periódicamente y también deben tener una salida hacia un agente o hacia otro punto, porque al final, si la opción no está, pues el software no va a tomar la decisión porque no tiene la entrada o no tiene la salida. Voy a continuar con Carlos Cobos y vamos a cambiar un poco el ritmo que llevamos de las preguntas hasta ahora, porque queremos introducir algo que está relacionado a una preocupación general de las personas respecto a la posible pérdida de empleo o ver la inteligencia artificial como una amenaza. ¿Cómo ves tú, Carlos, esta pregunta y cómo consideras tú que las personas deben tomar estos temas de inteligencia artificial respecto a su trabajo y a las posibles implicaciones? Bueno, yo creo que definitivamente sí va a haber un cambio en lo que va a ser la oferta laboral del mundo, ¿cierto? Si pensamos en que en unos años, no muy lejanos, vamos a contar con carros autónomos, pues digamos que el tema del trabajo como conductor de taxi o de diferentes servicios de transporte se va a ver afectado, ¿cierto? De la misma forma, podemos ver que, por ejemplo, en Silicon Valley, ya hay almacenes en donde
tú entras y un robot te atiende y te hace el café que tú quieres y no interactúas en ningún momento con una persona. Y no es una máquina de expreso como las que nosotros conocemos. Tú le puedes pedir a ella hasta que salga una foto tuya dentro de la espuma del café, ¿sí? Entonces la puedes personalizar mucho y eso implica, pues obviamente, que las personas que tenías para atender ese tipo de establecimientos, pues van a perder sus trabajos. Entonces, en muchos aspectos, sí, efectivamente, va a existir un cambio en lo que es la oferta de los trabajos que se van a presentar en el futuro. Entonces, allí creo que hay dos puntos. El primero, hay un tema social para atender a la población que no se va a adaptar o que va a demorarse en adaptarse a dicho cambio, ¿cierto? Eso creo que es un tema que debe ser atendido por los diferentes gobiernos y con una visión muy transnacional. Desde hace mucho tiempo, varios países han estado haciendo experimentos con lo que se llama la renta básica universal o el salario mínimo vital o temas similares, en donde ya esos países, estamos hablando de, no sé, Finlandia, mismo Estados Unidos ha hecho experiencias temporales en algunas partes de corto plazo. Por ejemplo, Alaska tiene un programa desde hace muchísimos años en donde la gente recibe como unas especies unos dividendos por la extracción de minerales y de petróleo. Los reciben todos los años, es un valor que pues obviamente les ayuda. Entonces hay que pensar en que la redistribución de la riqueza que se genera vía impuestos o algún otro modelo debe llegar a la base que va a tener esos problemas para la adaptación. Y pues obviamente hay otro plan y es el plan de cómo formar a la nueva generación para que empiece a usar los espacios que se van a empezar a generar. Hay muchas profesiones que hoy no conocemos y que se van a abrir espacio y pues obviamente la nueva generación tiene que prepararse para eso. Entonces creo que allí hay que hacer, digamos, para que digamos, esta introducción de esta tecnología aplicada, como decía Carlos Parra, mucho a la robótica y a la automatización en general, que es donde va a tener mucho más, digamos, golpe para la población, pues se maneje como en dos sentidos principales. El uno, el tema, digámoslo, asistencialista un poco, para que la gente se prepare, y el otro, establecer los programas que hagan realmente, que formen a la nueva generación para que se prepare y ocupe los espacios que se van a ir generando con las nuevas tecnologías. Y una cosa muy importante, todos hoy vemos que no, la gente que hace trabajos repetitivos va a ser la reemplazada. Y eso no es tan cierto. Si ustedes se dan cuenta, hace muchos años uno escuchaba, no, que Wall Street, y Wall Street era un montón de gente en un lugar extremadamente grande haciendo inversiones en diferentes valores o diferentes, digamos, no necesariamente valores, sino podrían ser, ¿cómo se dicen? Bueno, eh, oro, bueno, metales, eso tiene un nombre específico en la bolsa y se me fue el nombre. Bueno, el caso es que uno lo veía así. Hoy usted va a Wall Street y no ve una sola persona. Ve un megacentro de datos que hace transacciones en instantes de segundo, lo que se llama la alta transaccionalidad, y tú no ves sino por ahí 5 personas en ese megacentro. La persona que hace el mantenimiento, la persona que limpia, barre y demás, y otras personas que están cambiando partes que se dañan de los equipos. ¿Dónde están todas esas personas que hacían antes ese trabajo? Y ese trabajo es un trabajo que nosotros, creo yo, veíamos como un trabajo muy, muy especializado y de mucho conocimiento. Entonces, todos estamos en riesgo y tenemos que prepararnos y preparar a la nueva generación para que afronte el cambio y ocupe esos espacios. Esa es mi apreciación.
Muchas gracias, Carlos. Yo creo que has mencionado algo interesante y es el tema de los trabajos repetitivos y esto tiene dos caras muy importantes. Hay unos temas de máquinas de lo que conocíamos antes de máquinas de control numérico que ahora hacen, por ejemplo, tallado en madera y hacen otro tipo de artesanías digitales, si le podemos llamar así, pero mm, no tiene el mismo valor una máquina que pueda replicar 15, 20 o 30 em, esculturas a el trabajo de un artista. Quiero escuchar a Carlos Parra. ¿Cómo ves tú el tema del posible reemplazo de las personas por la inteligencia artificial? Bueno, yo voy a tomar el ejemplo de lo que sucedió en estos momentos en el mundo. La transformación digital se aceleró. Eso es importante recalcarlo. En este caso, las técnicas que vienen desde el Internet de las Cosas, la analítica de datos, todo realmente cambió y cambió de una manera importante. Entonces, esto, como que dice, se aceleró el proceso de transformación digital de las organizaciones, incluyendo la inteligencia artificial. Está claro que el ser humano en algunas actividades se va a ver desplazado, pero está claro también que debemos repensar la educación para formar el talento humano que supla las nuevas necesidades que van a tener. Ejemplos, si los robots van a estar en las calles, los vehículos autónomos, deberíamos estar formando gente precisamente de servicios de soporte a vehículos autónomos. Ejemplo, los drones van a estar volando para entregar mensajería directamente a las casas. Naturalmente requieren pilotos de drones, o sea, requiere un área de experticia, un conocimiento diferente, o sea, el trabajo se transforma, la sociedad cambia. Muy probablemente va a haber más tiempo para el entretenimiento, o sea, la generación de contenidos digitales sigue siendo altamente relevante y eso es importante, o sea, la gente tiene que pensar que va a hacer cosas muy diferentes a las actuales, a las que se pueden considerar que no necesariamente dignificaba la labor del hombre, pero el hombre sigue siendo necesario, lo que tú acabas de mencionar, producción de arte, artesanías, todo lo que implica el conocimiento y el uso completamente de las competencias del cerebro y la interacción con otros seres humanos es totalmente necesario y obligatorio que no pase por las máquinas. Entonces, la máquina puede tomar decisiones, por ejemplo, clasificar caja roja, caja azul, caja amarilla, a alta velocidad sobre una línea de producción. Y eso implica que la línea de producción está tecnificada y ya no necesitas un operario que traslada cada caja, cada envase a un empaque diferente. Un operario 8 horas trabajando en lo mismo tampoco era bueno. El operario sí debe ser el supervisor del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que su formación también tiene que incrementarse para poder llegar a operar los sistemas. Entonces, la educación es una clave, es un reto en su futuro cercano. La formación del talento humano que llegue a estas tecnologías y las apropie, las maneje y haga parte de este nuevo desarrollo, de este nuevo mundo que estamos viviendo. Muchas gracias, Carlos. Es interesante lo que tú dices también porque no es eficiente tener una persona que haga un trabajo repetitivo. Hay muchísimos videos en YouTube de super trabajadores que empacan cartas o que cambian las posiciones de las botellas en estas fábricas. Pero si nosotros vemos a largo plazo una persona realizando este tipo de tareas repetitivas miles de veces por día, millones de veces por semana o por mes, vamos a tener una gran cantidad de accidentes laborales o de incidencias laborales a futuro. Y también en eso se puede ayudar. Edison, cuéntanos cómo ves tú este tema desde la empresa privada. Yo creo que, es decir, o sea, nosotros estamos tan acostumbrados a interactuar con el mundo ya a través de una pantalla, ¿no? O sea, interactuamos con el televisor, interactuamos a través del celular, yo estoy interactuando ahorita con mi portátil. Entonces, no alcanzamos a vislumbrar lo mucho y lo rápido que las tecnologías, no solamente el tema de inteligencia artificial, o sea, sino que en realidad la revolución digital ha cambiado ya la forma como nosotros nos vemos, porque aparentemente sigue siendo la misma pantalla, pero detrás de eso
hay unos cambios enormes y que han ocurrido a una velocidad excepcional. O sea, yo creo que nunca en la historia hemos sufrido tantos cambios en tan corto periodo de tiempo. Y para mí el tema simplemente va a continuar. O sea, internamente con mis amigos discutimos algunas veces sobre el alcance y a mí me dicen que yo veo esto demasiado grande. Yo no creo que lo vea demasiado grande, yo hasta veo un escenario realista. O sea, recuerden que en la historia hemos tenido dos revoluciones, ¿no? La primera revolución es cuando dejamos de ser recolectores y nos pusimos a sembrar la tierra. Y eso cambió radicalmente la forma como la humanidad vivía. Y honestamente, yo creo que después de los cientos de años que pasaron, pues los recolectores no extrañaron su vieja vida. Su vieja vida era más difícil, era más complicada y finalmente pues se adaptaron y la sociedad como tal ganó. En la segunda revolución industrial, cuando aparecieron las máquinas que reemplazaron el trabajo manual, pues para mí pasó algo muy parecido. O sea, hubo un cambio disruptivo que ocurrió en un periodo mucho menor que el que ocurrió en su momento con los agricultores y recolectores, pero cambió la base de la sociedad, migró a las personas a los centros urbanos, permitió el desarrollo de nuevas estructuras sociales y la humanidad como tal ganó. Yo creo que nosotros estamos a puertas de vivir una tercera revolución. Hay gente que la llama la cuarta revolución industrial, hay gente que ya tiene nombres para esto, pero para mí realmente las técnicas de inteligencia artificial van a cambiar la forma como la sociedad está estructurada. Es un cambio mucho más profundo que simplemente darnos una herramienta para que hagamos mejor las cosas, para que el video sea más bonito, para que pongamos un filtro donde antes no podíamos hacerlo, para ir mucho más allá que eso. Y lo que estamos haciendo ahorita es simplemente iniciar ese camino, ¿sí? Un camino que empezó hace apenas unos 6 años, 7 años con estos fabulosos papers que lograron desenredar la maraña que teníamos enredada por ahí, darle nueva vida a las técnicas sobre todo al tema de Deep Learning, y que ha habilitado todo lo que vemos hasta ahorita. Entonces, sí, el mundo va a cambiar, sí, el mundo va a cambiar mucho más rápido de lo que nosotros creemos, y la única solución que nos queda es adaptarnos, porque una vez que el mundo cambie y la sociedad cambie, va a ser una sociedad mejor, así como lo fue en la primera revolución y después como lo fue después de la segunda revolución. Muchas gracias, Edison. Es interesante el tema de la adaptación porque, bueno, las diferentes generaciones han adoptado ciertas tecnologías, pero los chicos ahora, para ellos es normal tener internet, es normal tener una pantalla táctil, mientras que nosotros en la universidad hace 30 años pensar en una pantalla táctil era años luz de lo que teníamos. A nadie se le ocurre en estos días mover un bit con un código ensamblador. A todos nosotros nos tocó hacer esas prácticas o tal vez programar en esa forma y es la parte más básica que muchas veces los chicos ahora en el colegio simplemente mueven códigos de bloque y generan acciones en las pantallas. A mí eso me parece muy interesante. Quiero cerrar este ciclo de preguntas a nuestros panelistas. Con Carlos Cobos, ¿tú cómo ves el tema de la superinteligencia artificial? ¿Tú crees que esto va a superar la inteligencia humana en algún momento? Creo que tienes el micrófono apagado. Dentro de la clasificación de la inteligencia artificial, básicamente lo que tenemos hoy, la gran mayoría de soluciones que tenemos hoy en nuestro entorno son lo que llamamos la inteligencia artificial débil o estrecha, llamémoslo así. Esa inteligencia artificial es la que ejecuta una tarea, la ejecuta muy bien, de la mejor forma posible, pero no es capaz mucho de adaptarse a otras tareas. Entonces, por decir algo, tú haces todo un proceso de minería de datos o de aplicación de machine learning a problemas de definición de cuál es el valor de la producción de café y pues funciona muy bien para eso, pero si la mueves a otra cosa, pues no funciona, ¿no? Entonces, básicamente son como super especialistas, es como un especialista muy inteligente para hacer las tareas. La segunda clasificación que se establece dentro de la inteligencia artificial está ligada con lo que se llama la inteligencia artificial fuerte o la inteligencia artificial generalista, llamémoslo así, que es la que trata de imitar muchísimo más el comportamiento humano. Hoy ya empezamos a ver cosas que hacen eso. Por ejemplo, ya el tema de el tratamiento de la clasificación de elementos
digamos, por la vista, o en este caso a través de imágenes, o por ejemplo, ya podemos ver robots que se comportan como, tienen un comportamiento en el movimiento más parecido, por ejemplo, a animales que corren, que trepan, que hacen, bueno, un montón de cosas. Y bueno, también robots bípedos que ya se parecen un poco más a lo que es el movimiento humano y demás. Entonces ya estamos empezando a ver ese tipo de experiencias. Desde la perspectiva, por ejemplo, procesamiento de lenguaje natural, hoy hay una red neuronal profunda que se llama GPT-3, que fue entrenada para, para completar preguntas. Cuando usted está en el celular y está escribiendo, le aparece la palabra siguiente, ¿cierto? Ya todos hemos visto eso. Pero ya sentarse en una pantalla y escribir una introducción más o menos grande de algo que usted quiere escribir y dejar que la red neuronal escriba el resto y que lo que escriba parezca escrito por una persona es muy importante. Pero bueno, uno dice, eso ya lo hacíamos, pero no, resulta que esa misma red neuronal que fue entrenada para esa tarea, hoy ya se puede utilizar, no, pero bueno, y si le pregunto algo a la red, me responde. Si le digo que me responda programando en Python, me escribe un programa. Miércoles, ahí sí ya estamos llegando a una inteligencia más parecida a la humana. Y con respecto al tema de la superinteligencia, pues realmente yo pienso que hace falta mucho para poder ver eso. Y la verdad todavía no me lo imagino. El imaginario de mucha gente es los robots apoderándose de la Tierra o esclavizando a la humanidad. Pero pues, yo realmente creo que eso todavía está en... faltan muchos años por verla. Y creo yo que si los humanos tenemos esa inteligencia que tenemos, pues tendremos las previsiones para que eso no suceda, ese futuro apocalíptico. Y que lo logren, creo que tenemos la capacidad para generar cosas mucho más interesantes que lo que nosotros hacemos hoy. Muchas gracias, Carlos. Y esta última pregunta para Carlos Parra, ¿tú cómo ves el tema de la superinteligencia artificial? Bueno, yo voy a seguir también haciendo referencia a lo que dijo Carlos Cobos un poco más allá. Yo veo la inteligencia artificial aplicada en tareas específicas y particulares. Y voy a poner un punto sobre un reto que tiene la robótica en particular. Es el equipo de fútbol de robots humanoides que le gane a la selección campeona del mundo del fútbol humano hacia 2030, un partido directamente. Está claro que esos humanoides van a estar dedicados a jugar fútbol, está claro que ellos van a planear el partido, está claro que van a tener muchas habilidades físicas y mecánicas increíbles que seguramente les van a permitir tener éxito. Pero ese equipo de fútbol de robots humanoides seguramente no va a poder hacer algo diferente, más allá de jugar fútbol, ¿no? O sea que ya es un hito en sí mismo. Entonces, las tareas son fundamentales. ¿Para qué quiero la máquina y en qué la necesito? Yo diría que los desarrollos a nivel mundial están una tendencia muy fuerte a eso. La máquina 100% autónoma, y podríamos decir que puede ser la superinteligente, no existe en estos momentos. Se trabaja por ello, sí, pero es una máquina que sus tomas de decisiones van a estar ceñidas en lo que pudo aprender a partir del conocimiento humano. O sea, el humano en este momento sigue teniendo el conocimiento sobre la máquina. Puede haber un quiebre, como también lo mencionó Carlos Cobos. Esto es Hollywood, en Hollywood lo hemos visto, pero no es un quiebre cercano y no es un quiebre que la máquina sea dueña de sus emociones y de sus decisiones. Porque aquí la parte de emoción que tiene el ser humano, por el momento no es replicable como tal. Se pueden caracterizar comportamientos, mas no generar precisamente lo que el humano tiene como valor, que es cómo se expresa, qué está diciendo, qué características y tipologías implica el rostro, cómo se comunica con el cuerpo. Hay demasiadas variables que todavía la máquina está alejada totalmente de eso. De hecho, las máquinas, así sean androides tipo japonés que ya existen, tienen cierta expresividad, pero no es total. Logran algo, pero realmente se nota precisamente que les hace falta todavía una evolución muy grande y están dedicadas a ser acompañantes humanos. Más allá, tampoco pueden ir a hacer más tareas. Entonces, la tarea es lo que delimita. Si necesito un robot que me aspire la casa porque me aburre aspirar la casa, el robot no debe saber nada más, va a aspirarme la casa. Y eso es importante saberlo. Va a tener el algoritmo que le permite de manera autónoma
recorrer todo el piso de mi casa y dejarlo limpio. Y hay robots de esos comerciales, de hecho. Por eso lo enuncio como un ejemplo que ya nos ha llegado. El robot aspira. Inteligencia, de pronto baja, pero es capaz de hacer esa tarea de manera satisfactoria para la mayoría de nosotros en los apartamentos. Entonces, en ese momento la tarea es lo fundamental. Muchas gracias, Carlos. Eh, muchas gracias, Carlos. Yo creo que es muy interesante lo que tú has dicho y es el tema de la acotación de tareas. Hace muchos años, cuando Deep Blue venció al maestro Kasparov en esta famosa partida de ajedrez, todo el mundo pensó que esta máquina haría muchas cosas más, pero en realidad es lo que tú mencionas, fue creada y sus algoritmos fueron programados para eso. Y eso fue vencer al maestro de ajedrez, no mucho más, al menos en ese momento. Cuéntanos, Edison, ¿cómo ves tú el tema de la superinteligencia artificial? Pues yo creo que solamente es cuestión de tiempo, o sea, yo no tengo duda de que vamos a llegar allí. Y mi duda, no tengo dudas, pues por básicamente dos factores, ¿no? Uno, ya las cosas que estamos viendo y las cosas que hemos vivido. Retomando lo que tú acabas de mencionar allí, ¿no es cierto?, de Deep Blue en 1997. Deep Blue no era una inteligencia artificial, o sea, no estaba programado con las técnicas de inteligencia artificial que tenemos en este momento, o sea, era otra cosa. Era un programa que replicaba, digamos, prácticamente todas las posibilidades de las fichas y las posiciones en el tablero y con eso logró derrotar a un gran maestro de ajedrez, pero en un juego de ajedrez. El tema estuvo estancado. Hubo varios intentos de avanzar, digamos, en ese tipo de pruebas, grupos de desarrollo de investigación, universidades, equipos financiados por compañías privadas, pero el tema estuvo bastante estancado. Hasta, la memoria no me da, pero creo que fue como 2012 o 2013, digamos, donde ya, obviamente el ajedrez ya no era un reto, entonces nos pasamos al juego de Go. Yo no soy un experto en Go, yo no sé jugar Go, pero sí entiendo lo que la gente dice sobre el Go, ¿no es cierto? Que habla de un tema intuitivo. Los mejores maestros de Go tienen un tema de intuición que los hace ser mejores que otros jugadores. Y a partir de lo que pasó pues con las primeras versiones de Alpha, ¿no es cierto? Que no sé si ustedes recuerdan esa historia, pues supongo que sí. Antes de que AlphaGo llegara, que eso fue un desarrollo de una compañía que se llama DeepMind, que después terminó siendo de Google, antes de que AlphaGo se desarrollara, no había habido ningún desarrollo que hubiéramos logrado hacer que rivalizara con un humano, aún sea a nivel amateur, en el juego de Go. Después de la inversión de Deep Blue, y estamos hablando pues un tema de añitos, ¿sí? Después de que salieron los papers, después de que todo este tema de las redes neuronales reentrantes se logró dominar y que el Deep Learning logró encaminarse de nuevo por buen camino, en un periodo muy corto de tiempo, en un periodo de un año, ya tuvimos a Alpha, ¿no es cierto?, que pudo derrotar a un jugador profesional. En un año más, Alpha ya pudo derrotar al campeón, al jugador número uno del mundo, rankeado número uno del mundo. Y esa no es la parte más interesante. La parte más interesante es lo que ocurrió después, con la evolución de este programa, ¿no es cierto?, que si mal no recuerdo se llamaba Alpha Cero. En un periodo de meses, sin intervención humana, porque fue únicamente a partir de prácticas que él realizó con programas de versiones anteriores y con jugadas que él hacía consigo mismo, Alpha Cero logró dominar a los programas de Go anteriores y logró convertirse en la máquina que mejor jugaba, no solamente Go, sino ajedrez y este juego que si alguno de ustedes me ayuda, el ajedrez japonés, que se me olvidó cómo se llama en este momento. Estamos hablando de que en un periodo de meses, un desarrollo que se entrenó a sí mismo logró dominar y rivalizar con todas las inteligencias artificiales que se habían especializado en derribar juegos. Y lo hizo en al menos 3 juegos diferentes. Ustedes dirán pues, que el ajedrez y el Go son lo mismo. Yo no tengo ni idea realmente. Supondría que no tienen nada que ver el uno con el otro. Pero sí fuimos capaces de adaptar un modelo y una red para que pudiera ser eficiente tanto en un juego. Creo que perdimos a Edison. Come on.
creo que tenemos un problema con el audio de Edison Melo. Voy a pasar rápidamente las preguntas del público. Estamos corridos 10 minutos de nuestro tiempo. Le pido disculpas a nuestros panelistas. Voy a pasar rápidamente a las preguntas del público. Mm, tenemos 3 preguntas y la primera es para Carlos Parra. ¿Cuáles son las fases que se utilizan para un modelo predictivo? Es importante tener claro que cuando estamos hablando de modelos predictivos tenemos que tener datos completamente. Datos sobre los cuales podamos realizar un aprendizaje supervisado o no supervisado. Y a partir de eso, de los datos, podemos elegir la técnica que queremos utilizar para hacer la predicción o la estimación, de acuerdo a las características de los datos y la topología de datos. Entonces, lo primero que todo es saber cómo configuro el problema, en qué sentido, qué tipo de datos tengo. Estos datos fueron etiquetados para poder luego aprender de esos datos para saber lo que va a suceder a futuro, hacer la predicción. Ejemplo, clima, para dar un ejemplo y situándolo precisamente. Como en Europa es usual, en Colombia se tienen registros, las estaciones generan todos los vectores de características de datos de clima, presión atmosférica, temperatura, pluviometría, y con base en eso se tiene la recopilación a lo largo del tiempo, en series de tiempo, para poder generar esa predicción a futuro de qué va a suceder con el clima, de acuerdo a las variables actuales que tenemos y de acuerdo a las variables pasadas. Normalmente las variables que ya tenemos fueron supervisadas porque se les dio una etiqueta para saber cómo está el comportamiento del clima y se utiliza una técnica precisamente que permite realizar eso. Para responderte de una manera clara, espero. No sé si fue claro, Cayo. Yo creo que sí, Carlos, muchísimas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es para Carlos Cobos. Em, ¿Qué desafíos se deberían abordar inicialmente con respecto a los usos de la inteligencia artificial para la educación? Bueno, en el área de educación creo que ya hay muchísimos avances. Avances como uno de los que mencionó ahorita Carlos Parra, el tema de la personalización del proceso de aprendizaje. El tema es que esa personalización tiene que tener o implica la creación de contenidos que sean, digamos, apropiados para diferentes estilos de aprendizaje. Entonces, un poco un costo que es muy importante desarrollar y es que las universidades debemos crear contenidos digitales de acuerdo a un objetivo específico que se quiere cumplir con ese objeto de aprendizaje, pero que sean objetos de aprendizaje que estén ligados a estilos de aprendizaje, la forma como aprenden las personas, para que de esta forma una herramienta automática identifique tu perfil, identifique por dónde estás aprendiendo de una forma mejor lo que estás, el curso que estás haciendo y tenga de dónde escoger recursos que le ayuden a él. Entonces allí hay un tema de utilizar la tecnología, pero también soportarla con contenidos que estén mejor desarrollados. Yo creo que muchos en este tema de la pandemia hemos sufrido de que vivíamos en un mundo real, digamos, forzadamente nos fuimos a un modelo virtual y estamos casi que repitiendo con los mismos recursos que teníamos en el presencial, medio modificados, pues obviamente por la premura del tiempo para hacerlo virtual y nos estamos dando cuenta muchos de que eso no está funcionando. Entonces, un poco, la inteligencia artificial puede ser muy buena, puede estar muy bien diseñada, pero si no tiene fuentes para que la acompañen y pueda explotar ese conocimiento que pueda tener del perfil de los estudiantes y de la forma como ellos aprenden, pues no va a contar eso. Entonces yo creo que hay una cosa ahí importante, es la tecnología como uso, la tecnología en este caso es la inteligencia artificial, pero creo yo que es una parte muy importante poderle dar las herramientas para que ella pueda tomar las mejores decisiones y orientar mejor el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Realmente, como les digo, hay muchas áreas en el tema de aprendizaje móvil, en el tema de aprendizaje adaptativo, hay muchas áreas de trabajo, pero creo que una de las cosas que es fundamental
es dotar a la herramienta, a la inteligencia artificial de esos contenidos para que pueda realmente un proceso de aprendizaje que sea mucho más personalizado y ayude a que la persona logre sus objetivos educativos en cada uno de los cursos de la mejor forma. Muchas gracias, Carlos. Y la pregunta final del público antes de cerrar es para Edison. Em, Nos están preguntando si las empresas como Google o este otro tipo de compañías que tienen esta gran cantidad de datos tienen una ventaja con respecto a las otras personas para el desarrollo de la inteligencia artificial y cómo se podría acceder a una gran cantidad de datos para poder afinar este tipo de desarrollos. Total. No solamente Google, ¿no? O sea, es decir, si ustedes ven las contribuciones que se han hecho a nivel de papers en las últimas conferencias que tienen que ver con inteligencia artificial, pues de lejos, digamos, el mayor contribuyente de esos papers es Google, ¿no? Pero el número que tiene IBM, el número que tiene Amazon, el número que tiene Microsoft, es también un número bastante significativo, superando inclusive a instituciones académicas que pues uno no esperaría que la superen, ¿no? Porque yo pienso que, digamos, es la academia la que debería generar la mayor cantidad de conocimiento allí, y no es así. O sea, las cifras de Google son impresionantes, igual que las cifras de Microsoft son muy buenas también. Y ellos tienen una ventaja grandísima respecto a todos nosotros. O sea, nosotros, a ver, el ejemplo claro, aquí en Cari, nosotros tenemos la dificultad de arranque que la tuvimos de trabajar en idioma español. Los datasets que tú consigues pueden ser bastante buenos y solucionar bastantes cosas cuando los consigues en inglés, pero para el idioma español es un tema y fue una complicación para nosotros cuando arrancamos. Afortunadamente, digamos, a medida que logramos crecer y madurar, ese tema lo hemos ido superando, digamos, y en este momento ya no es un tema para nosotros. Pero ellos tienen un punto de arranque muy poderoso. O sea, la consecución de los datos con los cuales trabajar y poderlos categorizar en la fuente, que es lo que hacen ellos cuando conocen nuestras interacciones, conocen el uso que le damos a las cosas, conocen las actividades que realizamos, es muy poderoso. ¿Qué podemos hacer para tratar de competirle a ellos? Pues lo que Cari ha hecho, o sea, tratar de hacer asociaciones, ser muy claro y muy transparente con los clientes, ofrecer tarifas diferenciadas cuando nos permiten utilizar algún segmento de los datos, digamos, para que puedan utilizar, porque recuerden que en todo el mundo, así, bueno, China de pronto no, y por eso China también tiene otra ventaja competitiva respecto a ese tema, ¿no? Allí ya los temas de privacidad y derechos de la información no importan. Pero en otros países este tema de derechos y privacidad de la información pues es muy importante, ¿no es cierto? Aquí en Colombia también hay leyes muy estrictas al respecto que no podemos violar y no podemos violentar. Entonces, la única forma es trabajar en conjunto, que la industria trabaje en conjunto con la academia, trabaje en conjunto con los clientes, los usuarios finales de la tecnología y entendamos que no estamos haciendo uso de esa información para algo malo. Nosotros no pretendemos utilizar esa información para extorsionar o dárselas a casas de cobro, cosas de ese estilo. El propósito que tiene esa información es fortalecer los desarrollos que nosotros ya tenemos. Y hay que lograr conciencia sobre eso, o sea, que si nosotros queremos trabajar a la par de estos monstruos, pues tenemos que tener las herramientas para poderlo hacer. Edison, muchísimas gracias. Yo quiero darle las gracias a todos los panelistas y a los participantes en nuestra sesión de Facebook Live. Ha sido muy importante la contribución que ustedes han hecho. Muchísimas preguntas. Hay otras preguntas que se quedaron ahí, otras que yo respondí el tiempo porque no nos da más la ventana que tenemos. Yo creo que es muy interesante la visión que nos han presentado. Yo los invito a ver el video de resumen que tendremos en unas horas, se publicará en el canal de YouTube. También tendremos el video completo y quiero invitarlos a nuestro próximo foro que será el 21 de agosto. Vamos a hablar de liderazgo. Es una palabra muy extensa para lo que implica. Muchísimas gracias, Carlos Cobos. Muchísimas gracias, Carlos Parra y a Edison. Gracias a la Universidad Javeriana por este espacio, a la Universidad del Cauca y a Cari por todo el apoyo y las actividades que han permitido este tiempo. Que tengan muy buen día a todos nuestros oyentes, que estén muy bien. Hasta luego.